to you. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo crear una barra de experiencia, un sistema de experiencia y niveles para tus juegos en GameMaker Studio. Bueno, voy a enseñarles lo que tengo hecho y lo que va a terminar siendo el juego o bien el sistema que nosotros vamos a crear. Voy a darle a play. Ok, y como podemos ver aquí, esta es nuestra barra de experiencia. Este es el XP o la experiencia que nosotros tenemos y este es el restante o lo que necesitamos para subir de nivel. En este caso desactivé el dibujado de nuestro nivel. Vamos a poner aquí true. Ok, vamos a ver. Vamos a esperar. Listo. Ok, aquí podemos ver ahora bien nuestro nivel. Entonces, una vez que se cumpla esta función, va a subir de nivel. Ok, vamos a empezar. Yo les dejaré en la descripción del video un sprite como este. Ustedes pueden crear uno, que es el de la barra de experiencia. Yo sé que se puede hacer uno con el draw, haciendo unos cuantos cálculos de porcentajes, etc. Pero vamos a hacerlo sencillo. Vamos a hacerlo con sprites. Traten de simular. Vamos a cancelar todos los porcentajes del 0% hasta el 100%, por así decirlo. Ok, este sprite no es necesario. Vamos a crear un objeto. Vamos a llamarlo objeto barra de XP. Ok, a este objeto le vamos a nombrar nuestra sprite de la barra que nosotros hemos exportado previamente. Ok, vamos a empezar creando un código en la pestaña control, en evento create. Vamos a ilustrar un código y vamos a crear las variables que vamos a necesitar. Ustedes pueden ponerlas cargadas desde un archivo ini. Yo en este caso voy a hacerlo sencillo. Voy a declarar una variable llamada global level que empezará en 1, otra que va a ser el XP, empezar a 0, y la otra que va a ser el XP restante, que va a empezar en 10 en este caso. Luego de haber hecho esto, o bien podemos cambiarlo, change también. Para este tutorial voy a cambiarlo a game start. Luego vamos a crear un script. En este caso, en este icono que está aquí, creamos un script. Yo le voy a llamar XP init. Aquí sí, XPB init. Vamos a poner tres barras inclinadas. Y vamos a poner XPB init entre paréntesis. Y lo vamos a dejar así. Ok. Vamos a poner aquí unas variables o unas constancias. Van a ser sprite index. No, perdón. Image speed igual a 0. Image alpha igual a... No, este no lo vamos a necesitar. Así está bien. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es que vamos a restringir la velocidad de nuestro sprite a 0 y que solo se mueva cuando cierto porcentaje de nuestro nivel o nuestro porcentaje de nuestro XP va incrementando. Si está en 10%, pues la barra se cambia. Si está en 50%, entonces va a cambiar al sprite del 50%. Y así. Vamos a crear una variable aquí que se va a llamar por, que va a ser el porcentaje. Y aquí vamos a hacer una operación. Dentro de paréntesis vamos a poner global XP
por 100 dividido entre global.xpres. Así. Entonces, una vez hecho esto, lo que va a hacer este código es sacar el porcentaje que nosotros tenemos de acuerdo a nuestro XP restante o el XP que vamos a necesitar para subir de nivel. Luego podemos hacer aquí todo lo que es lo de los sprites. Yo voy a hacer un ejemplo, no voy a hacer con todos. Vamos a hacer un if entre paréntesis por es mayor o igual a 10. No, aquí va menor. Okay. Ups. Ok. Y aquí vamos a poner el cambio de sprite. Image index igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque nuestros sprites, si nosotros metimos 10 imágenes en el sprite, ellos empiezan a contar desde el 0. Entonces sería de 0 a 9. En este caso, nosotros tenemos 10. Bueno, 11 subimágenes. Y como podemos ver, empieza desde 0 y llega hasta 10. Nosotros vemos que tenemos 11 subimágenes, pero son 10. Porque el 0 cuenta como 1. Y así vamos creando los porcentajes. Ese es el 10%, o sea, menor al 10%. Cuando alcanza, ahora sí aquí es mayor o igual a 10, aquí vamos a poner imagen index 1 y podemos ver, o con esto haremos, ya que cuando esté en el 10% o mayor, cambie a la siguiente imagen y lo mismo vamos copiando y pegando, solo que aumentamos el número aquí, ponemos 20 y cambia a la siguiente imagen. Y así sucesivamente con todas las subimágenes que nosotros tengamos para ciertos porcentajes. Si ustedes quieren hacer para el 1%, para el 2%, pero obviamente tendrían que hacer 100 subimágenes aquí. Ok, ahí se me salió el paréntesis. Vamos a dejarlo así. Ya voy a cortar el video y termino de hacer todos los porcentajes. Ok, ya he terminado todos los porcentajes. Como podemos ver aquí, tenemos desde el menos 10% hasta el 100%. Ok. Luego que tenemos esto, vamos a crear por aquí nuestro cambio de nivel. Cuando nosotros ya tenemos cierto nivel, bueno, cuando cumplimos que global XP es mayor, global XP es mayor igual a global XP res, vamos a cambiar de nivel, que sería global.level, que es nuestra variable del nivel, va a aumentar 1 o el nivel que ustedes quieran. Luego aquí, para que aumente cada vez más el XP que vamos a necesitar para seguir subiendo de nivel, podemos ponerlo aquí, XP res más igual 100. Si queremos agregarle de 100 en 100, bueno, de 10 en 10 voy a agregarlo yo. Y listo. Bueno, y vamos a agregar que se devuelva a 0 el XP, para así repetir todo este ciclo. También podemos poner, bueno, esto sería un ciclo infinito de niveles. Nosotros podemos poner, o podemos que restringir, que solo si es el nivel es menor a 10. En este caso queremos que solo sean 10 niveles.
Así. Ok. Vamos a darle OK. Y en el objeto que nosotros teníamos, el de barra XP, vamos a darle add event step step y vamos a arrastrar el código y vamos a poner xpb int, que fue el que nosotros creamos. Ahora, si nosotros queremos tener más controlado nuestro sistema o más independiente, por eso lo he creado en un script, nosotros podemos utilizar argumentos que hacen que cada código de estos se pueda aplicar más independiente para cada objeto. Por ejemplo, si nosotros queremos que tenemos dos sistemas de niveles, un nivel de progresión de arma o otro nivel de progresión de armadura o lo que sea, y otro nivel de progresión, o sistema de progresión, perdón, para nuestro personaje, estos dos sistemas por aparte, nosotros podemos utilizar argumentos en nuestro script. Vamos a ir al script, vamos a poner argument 0. Esto quiere decir que lo que pongamos dentro de estos paréntesis va a ser este valor, al igual que este. Y al igual que este podemos poner muchos argumentos. Hasta incluso podemos poner argumentos para nuestros sprites, pero no vamos a hacerlo tan complicado. Bueno, no es complicado, pero largo. El XP también lo podemos poner en argumento. Argument 1. Y aquí adentro podemos poner como nuestra referencia, nuestra ayuda, para que no se nos olvide qué va dentro del paréntesis y en qué orden. Entonces podemos poner que aquí puede ir el nivel que sube, coma, y el XP necesario. Y como pueden ver, aquí abajo nos sale la ayuda. Por eso es que les dije que al principio pusiéramos estas 3 barras y nuestro código, o el nombre del código. Entonces aquí a nivel que sube, vamos a hacer que obviamente suba un nivel cada vez que cumple esta función. Y coma, y que se le aumente 10 al XP restante. Ok, ahora solo queda crear un evento que sea el de draw para dibujar. Y vamos a crear un código. Y vamos a poner aquí xpb draw. Y vamos a dejarlo así. Ahora vamos a crear un script que va a ser el de xpb draw. Al igual, ponemos las 3 barras aquí con nuestro nombre del código. Lo dejamos así. Y vamos a declarar las variables, que sería draw self. Esto hará que se pueda dibujar valores y también se pueda ver la sprite que nosotros tenemos. Si nosotros quitamos esto, no se va a ver la sprite y solo se van a ver los valores que vamos a dibujar. Vamos a poner aquí un draw set color y aquí podemos poner un argumento que sea el color que nosotros queramos y ponemos aquí el color. Draw set, ahora ponemos un draw set font como quieran, y puedo poner este otro argumento y vamos a poner aquí fuente. Ya aquí vamos a poner el draw text paréntesis. En X ponemos XY string y nosotros vamos a dibujar aquí
el XP que nosotros tenemos en nuestra barra y el XP restante. Ok, entonces vamos a poner aquí global.xp un más comillas barra más string global.xp-res. Lo que vamos a hacer aquí es que convierta o que dibuje, por decirlo, en texto lo que nosotros tenemos en numérico. Eso es para que no haya un problema de que no haya ningún problema de lo que es diferentes formatos o tipos de variable. Ok, ahora en XX yo voy a acomodarlo directamente encima de la barra. Ustedes pueden ponerlo como ustedes quieran. Lo único que tienen que hacer es restarle o sumarle al valor de X con respecto a nuestro room. En este caso yo tengo este room hecho. Voy a poner esto aquí y vamos a poner esto aquí. Como pueden ver, en esta parte se ven las coordenadas y vemos que si nos colocamos en nuestro origen de nuestra barra XP y si nosotros queremos tener el texto abajo, entonces empezamos de nuestro origen y bajamos, vemos que va sumándose en la Y. Si nosotros lo queremos arriba, se va restando, al igual que así con X. Si lo queremos más a la derecha, se va sumando, y si lo queremos más a la izquierda, se va restando. Entonces es solo de jugar con estos valores. Yo quiero tenerlo menos 20 y menos 20. Así se queda totalmente centrado en lo que es nuestra barra, porque el origen de nuestra barra está aquí. Entonces yo quiero que se mueva un poquito para arriba y un poquito para acá. Ahora ok, ahora aquí podemos poner el color. Yo voy a poner un color blanco. Y la fuente, voy a poner una fuente, bueno, yo tengo una fuente creada. De nada más les dan aquí a estas dos T's y le crean una fuente y le pueden poner un nombre. Yo le voy a poner la fuente que ya tengo hecha. Así. Y listo. Ahorita, bueno, no tenemos ningún objeto que vaya aumentando el XP, pero yo creé uno previamente, que es un evento create, que despierta una alarma cada un segundo o cada 30 frames. Eso también depende de los frames que nosotros tengamos en nuestro room. Ok, y dentro de la alarma 0, está la de XP más 1, que vaya aumentando en uno el XP. Ahora todo esto lo ponemos en nuestro room. Aquí está el objeto del que aumenta el XP. Y vamos a poner nuestra barra, la que hemos creado. Ahí. Y como pueden ver, al darle play, debería funcionarles. Y listo. Ya está nuestra barra. O nuestro sistema de XP y niveles. Espero que les haya gustado. No olviden que si tienen alguna duda me lo pueden dejar en comentarios. También si quieren les dejo los scripts ya hechos, pero la idea es que ustedes aprendan a hacerlo por sí solos. Ese es el que yo tengo, el que yo utilizo normalmente en mis juegos, o el que utilicé en uno de mis juegos en Level Up Button World, que aquí está un código que lo que hace es postear los niveles a una tabla de calificaciones de Google Play, que eso ya lo expliqué en un video anterior. Y si quieren, bueno, vuelvo a hacer un repaso de todos sus videos. Y lo único que hace es que si nosotros presionamos la tecla R, reinicia todo. Esas cosas que necesitaba para probar. Y bueno amigos, esto ha sido todo el tutorial. Espero que les haya gustado. Y no olvides suscribirte si quieres ver más contenido así. Y coméntame si tienes alguna duda. Adiós.